¿Quiénes son los florindos y las florindas? ¿Quiénes componen en Ecuador a la florindería local? A ver, el término fue acuñado por el argentino Rafael Ton al hablar sobre el síndrome de Doña Florinda. ¿Qué es lo que hace Ton? Analiza cuáles son las relaciones socioeconómicas en la vecindad del Chavo y para él, Doña Florinda representa el arribismo social. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que más bien Doña Florinda es como la avenida menos, ¿no? La que tenía más posibilidades, perdió sus posibilidades y le tocó vivir en la vecindad y por eso cree que el resto son chusma. Pero en fin, no importa. Acabo de decir quiénes son los florindas. Los Bueno, florindas. eh, hola, buenos días. Mi nombre es Eugenio, soy psicólogo de profesión, pero bueno, aparte de ser psicólogo, yo he estudiado para mí el mejor economista, mejor dicho, del mundo, que se llama Thomas Sowell, actualmente vivo. Él tiene un libro que habla de economía básica. Es un libro de más de 500 hojas. Yo me he leído el libro en inglés y en español, pero también me he escuchado el audiolibro de él. Eh, Anteriormente hacía ejercicio escuchando el libro de él. Ese libro lo había escuchado siquiera unas 5 o 6 veces. Un libro, un audiolibro de unas 7 horas creo que es, ya no me acuerdo porque ya no lo he escuchado como unos 3 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella está utilizando solo emocionalidad para expresar una realidad económica. Y la economía es una ciencia, sobre todo ciencia social, que se trata de las emociones y de las preferencias humanas. Por eso, como psicólogo, a mí me ha beneficiado mucho el estudiar economía, porque eso me da a entender a mí cómo funciona la mente y la psique del ser humano. Sigámoslo viendo. Florindos son los arribistas sociales. ¿Qué pasa en Ecuador? A ver, hay estas personas que pertenecen a la clase media baja que gracias a las políticas implementadas, esta es la paradoja y también la causa, bueno, gracias a las políticas implementadas por Rafael Correa, lograron percibir más ingresos. Ojo, no estoy diciendo que No, lograron. esa era cuando Correa estuvo de presidente, el costo del barril del petróleo estuvo altísimo. Aparte de él, él tomó los fondos del IES, de muchas instituciones del Estado. Aparte de eso, él no pagó la deuda externa. Imagínense ustedes que se hacen un préstamo a un banco y no pagan, ¿cómo va su historial de crédito? Yo recientemente estaba revisando mi historial de crédito en el país y bueno, y resulta que yo tengo como 940 puntos sobre 1000, lo cual quiere decir que yo estoy eh, encima del 99% de los ecuatorianos. Pero, ¿qué implicaría eso? Eso implica que cualquier entidad del Estado, o sea, cualquier entidad o sea, no del Estado, sino entidad bancaria privada del Ecuador me puede hacer un préstamo a mí, pero yo no pido prestado, porque simplemente, pues, los intereses te comen vivo, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo que hizo? Yo, por ejemplo, tengo dos tarjetas de crédito. Bueno, de una de la cooperativa JEP y la otra del Banco del Pichincha, pero yo los cupos que me dan ahí de crédito a mí, yo no los ocupo. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Correa. Se tomó el crédito que yo tuviera en las tarjetas de crédito, o sea, en las finanzas personales, no se puede hacer las estupideces que hacen los políticos. ¿Y por qué no se puede hacer las estupideces que hacen los políticos? ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos después de 4 años, no nos vamos después de 2 años, no nos vamos después de 8 años. Todos esos problemas se quedan con nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que declara bancarrota varias veces y han tenido incluso que cambiarse el nombre para borrar ese historial que ellos han tenido. Pero bueno, es algo ilegal que hacen en los Estados Unidos, pero hay gente que hace eso. Entonces, Rafael Correa, ¿qué pasó? ¿Se ferió o se terminó o se choreó o, o se gastó todo lo que había en el país para un futuro y dejó endeudados a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos? Así de simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el IES, si no cambia su forma de hacer las cosas, simplemente yo tengo 42 años, no habrá jubilación para mí. Obviamente, ¿por qué? Porque es como un sistema piramidal. El de Chile tiene uno de los mejores sistemas de reparto del mundo, o sea, de pensiones del mundo, sistema de afiliación al Seguro Social del mundo. ¿Por qué? Porque no es piramidal. O sea, ahora en Ecuador, los del IES los que están trabajando ahora están pagando para la gente que está jubilando. ¿Y por qué? Porque los políticos se feriaron o se chorearon o se acabaron o mal invirtieron todo ese dinero que está ahí. Entonces, esta mujer está hablando solo de emocionalidad y las mujeres son mucho más propensas a ser más emocionales que los hombres. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo les aseguro que
que ganó mucho más, con un porcentaje mucho más alto, Luisa, con las mujeres que con los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres a nosotros no nos regalan absolutamente nada. No nos regalan una cerveza, no nos regalan una bebida, cuando salimos no nos dan absolutamente nada. Y eso es algo que nos sufren las mujeres. Por eso muchas de las veces, muchas de estas mujeres tienden a no ver la realidad como realmente es. Escalar un estrato social más alto, sino que percibieron más ingresos y por ello quieren desesperadamente, este es de la revista social, quieren desesperadamente pertenecer a la clase alta. ¿Qué hacen? Para subir, para escalar, compran una serie de productos, de cosas que creen que les da estatus, ¿no? Entonces, por ejemplo, se compran el Rolex y es todo lo contrario, porque qué mal gusto, ¿no? Pero bueno, dicen entonces van con el Rolex porque dicen que eso les da estatus, tratan de No, eso comprar. nada tiene que ver. Como psicólogo, nos damos cuenta que todo ser humano desea la felicidad y la felicidad en que está en cosas materiales muchas de las veces. Yo sé que está internamente la felicidad del ser humano, pero muy pocos seres humanos pueden acceder a su fuente de felicidad interna. Tienes que recibir terapia, tienes que ser muy autorreflexivo, tienes que haber vencido muchos traumas que tienes de tu infancia y adolescencia. Entonces, eso no es verdad, eso no es verdad. Sigamos. O sea, la gente no es que, la gente, o sea, una de las drogas más poderosas del ser humano es la envidia, y por eso los socialistas o los comunistas siempre han ganado. ¿Por qué? Porque le dicen a otro ser humano que está en la ruina, que no está haciendo bien las cosas, que muchas de las veces se ha dedicado su adolescencia o su adultez joven a estar borracho, a estar yéndose a los chongos, a no dedicarse a estudiar, no dedicarse a trabajar, a estar divirtiéndose, llega a los 50, 60 años y no tiene en qué caerse muerto, y muchas de las veces no tiene ni cómo comprarse su plato de comida. Entonces los políticos, ¿qué le dicen? O sea, es tu culpa. Por ejemplo, que este individuo se llame Juan. Juan, ¿es tu culpa? No, le dicen es la culpa de sus políticos. Ellos son los responsables, es la culpa de sus ricos. Esos ricos son los responsables. Es la culpa de los empresarios, esos empresarios son los responsables. Y no es así. Tú desperdiciaste tu, tu juventud, tu adolescencia, tu adultez joven y te dedicaste a no prepararte para tu vejez, y esa es tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que ese sentimiento socialista de culpar a los demás y decir que los demás son responsables de todas de nuestras calamidades en nuestra vida es mucho más atractivo para las personas. ¿Por qué? Porque le quita ese peso de decir, bueno, lamentablemente yo me equivoqué, cometí muchos errores e hice las cosas mal y la verdad es que tengo que buscar una solución o una mejora en mi vida. Y eso implicaría internamente el cambio. Y muy pocas personas están destinadas a hacer eso. Y yo les digo como psicólogo que he dado terapia a cientos de seres humanos y la gente no le gusta aceptar eso. Pero como yo psicólogo que soy, y yo no trabajo, yo tengo mi práctica privada y yo hago terapia, he hecho terapia a muchos países del mundo, a latinos que están en Europa, en Australia, en Estados Unidos y también latinoamericanos que están en sus países y especialmente en el Ecuador. Y la persona cuando te contacta a ti, te paga y gasta su dinero y tiempo es porque quiere realmente un cambio en su vida. Entonces, cuando la gente recibe las cosas gratis, no las aprecia. Y eso, por eso tiene poder Correa y los socialistas. Y si ustedes se dan cuenta, no ha tenido un solo éxito el socialismo o el comunismo en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta. Al igual que la vida es egoísta. Ustedes tienen dos perros y no les dan de comer separados, se van a pelear ellos. Así de simple. Así de simple. Entonces, el ser humano es egoísta. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando con la empresa privada los empresarios están haciendo lo mejor para ellos, sí, pero tienen que dar buenos productos y servicios porque la competencia les gana a ellos. En cambio, con los políticos no les importa absolutamente nada, porque hagan lo que hagan, ellos no pagan la consecuencia de sus actos. Por eso Ronald Reagan, que era uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, según Thomas Sowell, que es el comunista de ese libro que les dije que escribió, él tiene como 40 a 50 libros. Yo me he leído o escuchado tal vez unos 20 de él. Habla de todos estos temas. Entonces, Ronald Reagan decía a él que según Thomas Sowell es el mejor presidente del siglo XX de los Estados Unidos, el más exitoso, pero que se iba en contra de estas teorías que siguen este tipo de personas que nunca se han leído un libro de economía serio. Él decía, Ronald Reagan, si una empresa privada hace malas cosas, se va a la quiebra. Si el Estado o el gobierno hace malas cosas, te manda la cuenta. Y es lo que hizo Rafael Correa. Y lamentablemente el Noboa, así como el Lazo, hicieron estupideces. 14 horas de apagones
incluso algunos días con el Novoa, el Lazo hizo estupideces persiguiendo a los periodistas, vengativo, con todo este tipo de estupideces, la economía un desastre, con el Novoa también. Entonces la gente piensa que esos políticos son políticos de derecha o liberales, pero no es así. Sigamos. Carros, vehículos de ciertas marcas también por lo mismo, van a determinados restaurantes, a restaurantes que son costosos, etcétera, porque creen, Hay no, gente que quiere lucir, sea pobre o rica. A mí, por ejemplo, a mí no me importa lucir. Yo me pongo cosas baratas, yo voy a restaurantes comunes y corrientes. No me gusta gastar más de 5 a 10 dólares en un restaurante. Entonces, no todos son así. No todos son así, sino que tú tienes la percepción de ser así. Hay seres humanos que son así, sean de la escala social que sean. Así de simple, yo como psicólogo sé del tema, hablo del tema. Pero la emoción más fuerte de los seres humanos es la envidia. Es la envidia. Y por eso que en la Unión Soviética, cuando entró Lenin y también Stalin, no hay que en Ucrania tienen una de las tierras más productivas y más fértiles del mundo. Entonces habían estos granjeros que tenían una vaca, tenían sus cultivos en base a esfuerzo, mientras los otros se emborrachaban y, y se dormían hasta el mediodía. Estos se madrugaban y no se emborrachaban y por eso pudieron obtener un poco de activos, un poco de dinero, un poco de fortuna, una vaquita tal vez o algún terreno o algo, mientras los otros desperdiciaban su vida. Y ahí es cuando Lenin y Stalin le dijeron a esa gente envidiosa que no se preocupaba por su vida, le dijeron, ¿sabe qué? Tu pobreza es culpa de ellos y ellos son los responsables de todo eso. Y ahí es cuando hubo, parece que era 2 a 3 millones de muertes, no solo por la matanza, sino también por hambre y frío, o sea, porque les quitaron los cultivos, les quitaron sus fuentes de ingresos y les quitaron cómo sobrevivir a ellos. Y como Ucrania es un país frío, o sea, en el invierno, si es que, en el invierno, si es que tú no ahorras o no guardas algo para poder sobrevivir el invierno, usualmente te mueres, porque allá yo viví en Nueva York y ahí hay, cuando está nevando, todo es nieve, eso no puedes comer nieve. Entonces, por eso que el socialismo perdura más en países que no tienen ese tipo de conflictos, por eso ha perdurado como 60 años o más en Cuba, por eso en Venezuela ya creo que está más de 20 años, por eso en Ecuador siguen con esa idea socialista ya desde Correa, 10 años, y ahora de nuevo, porque Noboa no es de derecha y Noboa no es liberal, no. Perseguir a la expresidenta y hacer este todo tipo de estupideces, subir los impuestos, subir el IVA y todo eso, eso no es liberal. Lazo tampoco fue liberal, sino que la gente cree, como no sabe de economía, que ellos son liberales. Entonces, el único liberal de Latinoamérica para mí es Javier Milei, y él sí sabe de economía, y es un experto en economía. El presidente tiene que ser un experto en economía, porque el presidente tiene que lidiar con la escasez y la demanda de los bienes y servicios que están disponibles en la sociedad. Y también Nayib Bukele sabe mucho de economía, también es, de cierta manera, es liberal. Pero si ustedes se dan cuenta, los socialistas como el Ortega allá en Nicaragua, Cuba o el mismo Maduro. O sea, ¿por qué en Cuba y en Venezuela escasea la comida? ¿Por qué? Porque no lo dirigen empresas privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargó de meterse en el mercado privado. En cambio, aquí la gente está teniendo diabetes, hipertensión y está comiendo mucho. Hay mucha gente obesa también en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque es voluntad de las personas. Las empresas privadas no les obligan a ustedes a que vayan a comer demasiado y comer demasiado carbohidratos, a tomar demasiada azúcar. No, es responsabilidad de cada quien, pero por lo menos no se mueren de hambre. En cambio, en Cuba y en Venezuela sí. Entonces, por eso parece que era más de 8 millones, como 8 a 10 millones de venezolanos han salido. Imagínense. Esta mujer no sabe nada de economía. Es una mujer simplemente que habla de emocionalidad. eso les va a dar estatus. Lo triste, lo lamentable es que, y además de eso, me está olvidando lo más importante, y votan por la derecha, ¿no? Porque creen que votando como la clase alta, que votando como la derecha y por la derecha, Estás mal. también van a ser aceptados, ¿no? por este grupo. Bueno, en el caso mío, yo votaría tal vez por Novoa, aunque no voy a votar por Novoa, voy a votar nulo. No voy a votar ni por Luisa ni por Novoa. Pero porque los empresarios y la gente y la demás gente vota por Nova, pues por el miedo de que vuelva el socialismo y que seamos Venezuela, por eso nada más. Pero
pero lamentablemente, o sea, este presidente Noboa y este presidente Lazo y ahora Lenin, que estaba en contra de ellos, o sea, de ellos, de los socialistas, de la Revolución Ciudadana, dicho, o revolución, debería decir, han hecho malas cosas y por eso es que la gente está queriendo que vuelva estos individuos. Y a mi parecer, lo más probable es que gane, porque el Noboa con sus 14 horas de, de apagones, incluso Jan Topic, cuando estaba en el debate presidencial, cuando ganó el Noboa, le dijo, o sea, va a haber una escasez, una deficiencia más de 1000 megawatts de electricidad debido a que el fenómeno del Niño el primer año trae muchas aguas y el segundo año trae sequías. Y le dijo, y él sabía lo que debía hacer. Entonces, en vez de gastar esos 60 millones de dólares que cuesta una consulta popular, perdón, o algo así, era que gaste mejor en comprar paneles solares o mejorar las termoeléctricas o mejorar la estructura o la infraestructura de energía del país para que de esa manera eh, pueda no haber tantos apagones. No, se dedicó solamente a hacer estupideces, entonces por eso la gente está queriendo que vuelva. Y lamentablemente viene un gobierno y el otro es peor, es peor. La Luisa, por ejemplo, bueno, muchos expertos dicen que era amante del Correa. Bueno, no sé. Mucha gente que sabe del tema, que ha investigado el tema, yo no sé. Bueno, el hijo que tiene ahora ella dice que es el hijo de Correa. No sé si será verdad. Yo vi al hijo en una foto, no se parece al Rafael Correa. Pero lo que sí es una mujer que es abogada, ya no hay una mujer que vive de la política. Y el peor mal de la sociedad es la política. Y una persona que vive de la política es un cáncer para la sociedad, así de simple. La política se inventó hace miles de años en Grecia, como de 2000 a 3500, o sea, de 2500 años atrás, más o menos de 2400 a 2600 años atrás, en Grecia, y eran gente, hombres sobre todo, que triunfaron en su vida y cuando estaban viejos ayudaban a su comunidad a surgir de manera gratis. Por eso dice ad honorem. Por eso que la política tiene que ser una profesión, no debe ser una profesión, sino una actividad o una vocación donde la gente casi no perciba recursos económicos. Eh, por eso que debe ser descentralizada, o sea, cada provincia o cada cantón del país debería manejar sus propios impuestos y también debería manejar sus propios gastos. Y eso hace que sea mucho más responsable el político que está ahí. ¿Por qué? Porque los que están en Quito no les interesa. Igual la gente está a miles de kilómetros de distancia de ellos y saben lo que está pasando. Entonces esta mujer está hablando piedras. Pero ¿qué es lo más patético, lo más triste de los florindos? Que hacen todas estas cosas y la clase alta, digamos, la clase tradicional, los reconoce y los desprecia, se burla de ellos y, sobre Tú todo, también te ves una mujer socialista, supuestamente estás con tantas manillas, tantos relojes, anillos, bien pintada el pelo, con una ropa que parece de marca, con imágenes atrás, ¿a dónde va entonces? Si quieres el socialismo, ¿por qué no empiezas a regalar todo lo que tienes tú, no? Como sabía decir Javier Milei, y es importante este dicho de Javier Milei, pero que es un poco medio malcriado y un poco no, un poco vulgar, pero él decía todo el mundo es puto con el culo de otro. Y es así, o sea, todo el mundo quiere regalar lo que no es de ellos. Entonces, por eso Milton Friedman, que es un economista premio Nobel y uno de los mejores economistas de todos los tiempos, Milton Friedman decía que cuando no te cuesta a ti, o sea, cuando gastas, el gobierno gasta recursos que no son de ellos para, para ellos y para personas, o sea, que no pagaron esos impuestos. Entonces, el modo más ineficiente de gastar esos recursos. ¿Por qué? Porque el ser humano va a cuidar solamente lo que es de él o ella. Así de simple. Sigamos. esta es la parte que nos completa a todos, los utiliza, ¿no? Utiliza ese voto de odio. Ahora, ¿por qué odian tanto a Correa? Si Correa es el que les permitió tener más ingresos, lo odian No porque sabes nada de economía, mujer, no sabes nada de economía. No sabes nada. Correa les recuerda de dónde provienen, quiénes son, cuál es su verdadera clase socioeconómica. Entonces, como ellos quieren esconder, como se avergüenzan de ese pasado,
Por eso lo odian. Y lo odian además. Hay gente pobre o rica que siempre se va a avergonzar de su pasado. Hay gente que es así acomplejada. Y yo creo que el Ecuador es una cultura acomplejada, sobre todo en la sierra. Yo viví unos años en Estados Unidos y el ecuatoriano promedio es bien acomplejado. Sigamos. Porque la clase alta odia también a Correa. Y entonces, mientras ellos abanderen ese odio, Bueno, la clase alta y la clase media y algunos de la clase baja también odiaban a Correa. ¿Por qué? Porque es una persona déspota, una persona arrogante, una persona que se cree que sabe todo, una persona que cree ser Dios, que cree que él tiene la solución a todos los problemas, cuando ni solucionar la calvicie de él puede. Por eso la gente le odia, lo odia. Bueno, yo no lo odio. Yo creo que es un estúpido y una persona que se le subió el ego y piensa que ahora es Dios y que se cree que él puede arreglar todos los problemas de la vida de él y que quería a los ecuatorianos estudiar quechua cuando los hijos de él están en Francia o en Bélgica estudiando francés e inglés y él mismo sabría inglés aunque lo sabe mal. Entonces, queriendo a la gente poner en estos experimentos sociales, y él hacía a los hijos de ellos, de él, mejor dicho, a los hijos de él, de ellos, mejor dicho, de la mujer de él y de él, los tenía los tiene estudiando en Europa. Entonces, y él viviendo en Bélgica, en la cúspide del capitalismo supuestamente europeo, donde es la capital de la Unión Europea, porque ahí están muchas funciones o muchas organizaciones o muchas entidades, mejor dicho, sería de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué no se va a vivir a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua? Es porque por eso, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo desea el socialismo cuando está en la política. ¿Por qué? Porque el socialismo les da poder de ellos encargarse de los recursos de los demás. Pero cuando se trata de vivir ellos personalmente, se largan a Estados Unidos, a Europa. Así de simple. Dejamos hasta aquí el video. Bueno, yo como psicólogo quería hacer esto, o sea, esta mujer supuestamente que está a favor del socialismo y de Corea, con tantos anillos, con buen micrófono, con el pelo pintado, con cadenas y todo eso, o sea, ¿a dónde vamos? O sea, si ven la ironía, si ven la ironía, y si ven ustedes de mí detrás, vuelta, hay tantos libros, ¿por qué? Porque yo me preparo, me he estudiado economía. Hay un libro que está ahí, déjenme ver dónde está, acá abajo está. Ese libro azul, si ven que están ahí, ese libro azul es la acción humana de Mises. Ese libro le enseña mucho sobre psicología. Para mí la economía es más una ciencia que psicológica también. ¿Por qué? Porque sobre todo la economía austriaca y la escuela de Chicago, que son diferentes tipos de economía, en cambio de la economía keynesiana, que es la que practica Correa. ¿Por qué? Porque nos describe a los seres humanos tal cual somos y nos dice que los seres humanos deseamos tanto y nunca habrá lo suficiente para satisfacer los deseos de los seres humanos. Y por eso estos políticos y esta gente tiene poder y vence y sigue relevante. ¿Por qué? Por este tipo de comportamientos. Si hubiera llegado el Noboa y hubiera hecho un papel algo parecido al Bukele, Correa no tuviera ninguna oportunidad, la gente ya lo hubiera olvidado. ¿Pero por qué? Porque llegan políticos uno peor que otro. Llegó Lenin con estupideces. Llega el Lazo con otras estupideces, peor todavía. Y llega el Noboa con 14 horas de apagones y, y seguimos teniendo crisis de inseguridad. Entonces hubiera llegado un presidente, por lo menos un 50% parecido al Bukele o al mismo Javier Milei, la gente ni pensara en el estúpido y arrogante de Correa, que se cree Dios. Es todo lo que les quiero decir hoy. Que pasen una buena tarde y noche. Gracias.